Bueno, son las 6, así que bueno, em, 6 y 1 minuto. Así que bueno, vamos a comenzar puntualmente. Supongo que habrá gente que entrará un poquito más tarde. Veo algunas caras conocidas de la charla pasada, así que bueno, bienvenidos a los que ya estuvieron. Y bienvenidos a las personas que todavía no estuvieron en la otra charla. Lo que vamos a hacer hoy es igual que lo que hicimos la vez pasada, para aquellos que no estuvieron. Entonces lo que hacemos es, bueno, silenciamos los micrófonos porque es la única manera en que no se interfiere con la voz de la persona que habla, si no se vuelve, digamos, ya la tecnología es complicada así como está, y si no se complica un poco. Y después vamos a dejar, cuando yo termine, también es complicado que hablemos todos en voz alta con las preguntas o los comentarios. Si hay algunos comentarios en chat, lo pueden mandar por el chat que ustedes tienen, escribirlo, y yo voy a leer la pregunta o el comentario que ustedes tengan y lo comparto con todos ustedes. Así que bueno, entonces vamos a ir comenzando. Hoy, digamos que lo que nos ocupa hoy es muy diferente del texto que leímos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre Casa Tomada, de Julio Cortázar, y analizamos algunos aspectos del tema que nos va a ocupar hoy, que es lo fantástico, pero también aplicado en este caso a la novela breve, Distancia de rescate, de Samantha Schweblin. La novela breve también tiene un nombre dentro de la literatura, que es nouvelle, es una palabra prestada del francés. Esta novela tiene elementos del género fantástico, pero también incluye otros que reflejan un contexto muy diferente del contexto en que fue escrito Casa Tomada. Pensemos que Casa Tomada fue escrito en el 46 y esta novela es muchísimo más reciente, del 2014. En Distancia de rescate vemos esa presencia de eso otro siniestro, como hablábamos el otro día en Casa Tomada, pero esto se inscribe en esta novela breve de una manera muy diferente. Eh, la pregunta que se repite casi obsesivamente en este texto, y que además es común a toda la escritura de Schweblin, es: ¿qué es lo peor que puede pasar? La respuesta es como mínimo perturbadora, y en otros relatos suyos va hasta el otro extremo del espectro y resulta más bien aterradora. Por eso, leer a Samantha Schweblin genera una incomodidad en los lectores. No es una lectura fácil, no es una lectura tranquilizadora. Si pensamos en lo que nos produce la escritura de Cortázar, también acá Schweblin descoloca a los lectores, pero también parece dejarnos al borde de una especie de abismo. Samantha Schweblin nació en 1978 en Buenos Aires, más precisamente es de Hurlingham, y pertenece a una generación contemporánea de escritores argentinos que además es muy abundante en escritoras mujeres. Por ejemplo, algunas contemporáneas son Mariana Enríquez, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, que acaba también de estar postulada para un premio, Leila Guerriero. Samantha Schweblin ha sido además traducida a más de 25 lenguas, o sea, para la producción que tiene, y digamos que no es tan grande todavía, es bastante impresionante. Voy a compartir un poquito la pantalla con ustedes, como hice el otro día. Y a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Y, ok, vamos a poner, sí,
Tienen un poco de paciencia, muy bien. Entonces, hasta ahora ha publicado 3 libros de cuentos. El primero lo escribió cuando era muy joven, El núcleo del disturbio. El segundo es Pájaros en la boca. Y el tercero, Siete casas vacías. Y 2 novelas. La primera es la que nos incumbe hoy, Distancia de rescate, y la última es Kentucky's, que fue publicada en 2018. Ella ha ganado muchos premios, no voy a hacer una lista exhaustiva, acá está, digamos, lo tienen en la diapositiva, pero bueno, algunos incluyen el del Fondo Nacional de las Artes, el de Casa de las Américas, el CONEX, el de narrativa breve de Ribera del Duero, que es español, su cuento Un hombre sin suerte también ganó el concurso Juan Rulfo, y también quedó listada para un premio que se da en Inglaterra, en el Reino Unido, que es el Man Booker International. Ellos trabajan con 2 tipos de listas, una lista larga y una lista corta. Antes de llegar a un finalista, ella quedó listada 2 veces en la lista larga y una vez en la lista corta. El último premio que ganó lo ganó hace muy poquito, en el mes de mayo, creo. Es un premio muy especial porque se llama el premio Mandarache de Cartagena, de España, porque el jurado está compuesto de gente muy joven, desde 13 hasta 30 años, o sea, gente muy joven es lectora de ella. Ya incluso hace 10 años, en 2010, la revista Granta, la revista de crítica y literatura británica, la había considerado como una de las mejores escritoras, en el grupo de los mejores escritores en español, menores de 35 años. Varios de estos premios se originan entonces en Europa y en Estados Unidos, donde la narrativa en español despierta mucho interés en este momento, en una forma análoga, aunque en un contexto totalmente diferente, a lo que pasó con el boom de la literatura latinoamericana de los años 60. Esta generación, como la de Schweblin, se distingue de los antecesores del boom, aunque al mismo tiempo también, bueno, son en parte herederos, algo han heredado de esa generación. Para los que no conocen esta novela, ahí estamos, vamos a contar un poco de qué se trata. Si no la han leído, me disculpo porque va a haber lo que se llaman hoy en día spoilers, es decir, que básicamente vamos a trabajar sobre el relato en general y también sobre el final. De todos modos, si no la han leído, no se preocupen porque vale la pena leerla. Y es una novela breve que además nació de la idea de un cuento, que bueno, se pasó de la longitud de un cuento y terminó siendo una novela breve. Distancia de rescate sucede en algún lugar en el campo, en la provincia de Buenos Aires, en una zona de cultivos de soja. El personaje Amanda acaba de llegar a pasar una temporada en una casa con jardín, con su hija Nina, y su marido, que aparentemente trabaja en los alrededores, pero al que prácticamente no vemos. En ese lugar conoce a otra mujer, algo mayor que ella, con la que tiene una relación un poco de fascinación y repulsión al mismo tiempo. La mujer se llama Carla, que vive con, ella tiene un hijo, David, y un marido que sí tiene nombre, Omar, que cría caballos. La historia la cuenta Amanda, bueno, en realidad se cuenta a 2 voces, entre la voz de Amanda en una salita de emergencia, de, donde ella está tirada en una cama agonizando, y habla con David. Este diálogo a 2 voces es un poco un diálogo socrático, porque David va guiando a Amanda a través de sus preguntas. Él va haciéndole preguntas, cada vez más urgentes, para que Amanda llegue al núcleo de lo que está pasando, o al núcleo de lo que pasó, porque la novela va alternando entre distintos tiempos de los acontecimientos de la narración. A David, el hijo de Carla,
al igual que a otros chicos del pueblo, le pasa algo que lo ha afectado físicamente. Tiene manchas blancas en el cuerpo, zonas de la piel más rojizas o resecas, algo que probablemente intuimos que tiene que ver con los fertilizantes que se usan en esos campos y que también causan la muerte de animales, patos, caballos, y además envenenan la tierra. En el caso de los otros chicos del pueblo, estos chicos además sufren malformaciones. Estas evidencias físicas van sugiriendo algo monstruoso en los niños y algo que se va volviendo más siniestro a medida que avanza el relato. Pensemos en lo que decíamos el otro día cuando hablábamos del género fantástico. A veces lo monstruoso o la expresión de eso otro es visible, explícita, y a veces es invisible o implícita. En el caso de Distancia de Rescate, constatamos que esto siniestro, se manifiesta de las dos formas. Por un lado, en esa monstruosidad de los chicos afectados por esa especie de peste, una peste que se sugiere apenas y que nunca se nombra con un nombre específico, que asumimos por supuesto que es el glifosato, ese agroquímico tan controvertido que se usa para los cultivos transgénicos. Por otra parte, lo otro se manifiesta de una manera mucho menos explícita, digamos, más sutil, a través de la solución que busca Carla para salvar a David, su hijo. Ella lo lleva a ver a la mujer de la Casa Verde, que es una especie de curandera, de bruja local, que hace una especie de un tratamiento, un proceso de migración o transmigración en los chicos para que no se mueran a causa de esa intoxicación. Carla le cuenta a Amanda de este proceso y le dice literalmente, ¿no? Voy a citar: no hay sitio en un cuerpo para dos espíritus, y no hay un cuerpo sin espíritu. La transmigración se llevaría el espíritu de David a un cuerpo sano, pero traería también un espíritu desconocido al cuerpo enfermo. Algo de cada uno quedaría en el otro. Ya no sería lo mismo y yo tendría que estar dispuesta a aceptar su nueva forma. Voy a compartir un poquito la pantalla de vuelta. Si me... a ver. Ok. Vamos a pasar. Ok. Entonces, hoy me gustaría ir siguiendo algunas líneas, que las vemos aquí, 3 líneas presentes, entre otras, en Distancia de Rescate. Líneas que reaparecen en algunos de los otros escritos de Schweblin. La primera línea es la idea de que los niños pueden resultar algo siniestro. Una idea que se conecta con ese tema de lo otro en lo fantástico, sobre lo que hablamos la semana pasada. La segunda línea es la línea de la identidad, de qué es lo que constituye la identidad de un sujeto, de un individuo, o incluso hasta de un objeto. ¿Qué define el ser de alguien o de algo? El tercer tema es eso que envenena al pueblo y a la gente en el relato. Una referencia a los peligros del mundo globalizado, en este mundo en que vivimos, y de la destrucción del medio ambiente. A medida que hablemos de estos temas, también los vamos a ir relacionando con otros textos de Schweblin, como hicimos la vez pasada con Cortázar. Respecto del primer tema, así como en la literatura, tanto como en el cine, los niños que encarnan lo monstruoso, lo siniestro, el mal, abundan. Los niños normalmente se asocian en el imaginario colectivo como la inocencia. Entonces, cuando esa idea se ve subvertida en un texto o en una película, el resultado es un sentimiento de horror del espectador o del lector, según el caso, por algo que no es lo que debería ser.
Pensemos, como hablábamos el otro día, en Otra vuelta de tuerca de Henry James, o en El Resplandor, no solo en la película de Kubrick, sino en el libro de Stephen King. Hay otras películas, algunas más antiguas, una se llama La mala semilla, que es del 56, una película antigua. El bebé de Rosemary o Rosemary, como le decíamos en Argentina, La profecía, entre otras. Si me permiten una digresión, Samantha Schweblin estudió diseño de imagen y sonido en la facultad, con lo que obviamente está muy familiarizada con lo que es con el lenguaje cinematográfico. Uno de sus cuentos fue llevado al cine por la directora argentina Laura Casabé en 2016. Y de hecho está, si les interesa, disponible en Netflix estos días. La película se llama La valija de Benavides y está basada en un cuento de ella que se llama La pesada valija de Benavides. El cuento aparece por primera vez en su primer libro, El núcleo del disturbio, y vuelve a incluirse después, más tarde, en Pájaros en la boca. Es interesante comparar el relato con la película, porque la película, si bien se basa en la historia de Schweblin, hace muchísimos cambios e incorpora cosas, digamos, es muy diferente. Si no han visto la película, les recomiendo primero leer el relato y después verla. La película es muy interesante, está bien hecha, pero bueno, tiene muchas diferencias. Por otra parte, la directora peruana, Claudia Llosa, estuvo filmando Distancia de Rescate, la novela que vamos a analizar hoy, que es una coproducción chileno-española, pero todavía no sé si está en postproducción o si por las circunstancias que tenemos en este momento no ha salido al mercado. Los actores de Distancia del Rescate me llamó la atención porque una es la española María Valverde, o sea, es española. Después está también actuando Lore Fonsi, Guillermo Fenning, que también trabaja en La valija de Benavides, Germán Palacios. Y curiosamente no fue filmada en La Pampa, sino que fue filmada en Puerto Varas, en Chile. Así que supongo que en breve saldrá para que la podamos ver. Volviendo al tema de los chicos, de lo siniestro, estaba leyendo el otro día un artículo de un crítico que se llama González Dinamarca, y el crítico hace una especie de síntesis de otras teorías, eh, y bueno, ahí remarca, digamos, la idea de que los niños monstruosos en la literatura y en el cine, en realidad son la materialización de los temores y de las fantasías de los mismos adultos, que reflejan de este modo sus propias culpas. En ese artículo, este crítico cita un libro de Terry Eagleton, un pensador y crítico marxista. Este libro de Terry Eagleton se llama Sobre el mal, donde analiza distintas formas del mal, y la cita dice esto: estamos dispuestos a creer toda clase de noticias siniestras referidas a los niños, porque nos resultan como una especie de raza medio alienígena incrustada en nuestro seno. Como no trabajan, no está claro para qué sirven. Tienen la rareza de aquellas cosas que se parecen a nosotros en ciertos aspectos, pero no en otros. No es difícil entonces fantasear incluso con la idea de que estén conspirando colectivamente contra nosotros. En este sentido, entonces, según el crítico que escribe el artículo, González Dinamarca, son los adultos los que han creado y causado un mundo devastado, peligroso, donde al menor descuido el riesgo para los niños es mortal. Al rechazar como en Distancia de Rescate a esos hijos monstruosos en la ficción y tratar de mantener un orden en este mundo, los adultos le dan la espalda a eso que han producido, a ese mundo que lo han producido ellos mismos. Ese mundo en la escritura de Schweblin aparece como dislocado, contaminado física y moralmente.
El crítico, el que escribe este artículo, hace una interesante comparación entre distancia de rescate, entre los niños de distancia de rescate y los protagonistas de una película española, confieso que esta no la vi, que es El orfanato, dirigida por el director Juan Antonio Bayona, una película española de 2007. Entonces los chicos no representan de verdad la amenaza, sino que, según este punto de vista, los niños serían las víctimas de ese mundo creado por los adultos. Este sería el caso, por ejemplo, piensen, si la han visto, la serie en Netflix de Stranger Things, donde los niños son los primeros en notar aquello siniestro, sobrenatural que está ocurriendo, pero además también son las víctimas de esto. En distancia de rescate, Amanda vive con terror de que a su hija le pase algo. Carla, por su parte, cuenta que cuando David nació, estaba obsesionada con la idea de que le faltara un dedo, por ejemplo. Cuando le va contando a Amanda lo que le ha pasado a David, algo que Amanda encuentra totalmente absurdo al principio, Carla le dice: así que este es mi nuevo David, este monstruo. Para Amanda, la distancia de rescate, la frase que da título a la novela, es la distancia máxima hasta la que puede proteger a su hija Nina, la distancia máxima en la que puede controlar esos acontecimientos. Esta es una expresión que Amanda hereda a su vez de su propia madre, que le decía: te quiero cerca, mantengamos la distancia de rescate. Tarde o temprano, algo malo va a suceder. En su cuento Hacia la alegre civilización de la capital, del primer libro de Schweblin, El núcleo del disturbio, el personaje piensa algo similar, intuye que pronto sucederá algo terrible. En Bajo Tierra, los padres pierden a sus hijos después de que estos cavan un pozo profundísimo y desaparecen detrás de ese pozo. A pesar de todo, de todo esto, Amanda, a pesar de esa voluntad de distancia de rescate, está ciega al peligro real y no la puede proteger a Nina. Por lo que Nina termina contaminándose con esos fertilizantes y después de pasar por la casa verde donde está esta mujer, migra o digamos, se transfiere al cuerpo de David y viceversa. Yo siempre pienso en el peor de los casos, repite Amanda varias veces a lo largo de la novela. Ese hilo de la distancia de rescate que ella siente que se va tensando, que es como el hilo sisal que usa David para atar los objetos después al final, son los hilos que simbólicamente van conduciendo ese relato. Pensemos en la semana pasada teníamos la lana de Irene, que, digamos, nos hacía acordar al hilo para guiar en el laberinto. La chica que Amanda ve con Nina en el local donde van a comprar alimentos, en Casa Hogar, es la primera que ven que tiene una especie de deformidad. Después los chicos de la salita, David, eventualmente Nina. Todos estos chicos van instalando algo que los adultos perciben como siniestro en la novela. Los chicos, esto lo perciben los adultos, los chicos no perciben en general lo otro, lo diferente como siniestro. Esta es una idea que le instalan los adultos a los chicos. Los chicos en general, digamos, el prejuicio es algo aprendido, no es algo que venga, digamos, con los niños. Hay muchos chicos en los relatos de Schweblin. Algunos son personajes, otros narran las historias. En general se presentan dos opciones. O bien los chicos son las víctimas de algo ominoso que se está acercando a ellos, o bien son ellos los que inquietan de alguna manera a los adultos. Esto se ve, por ejemplo, en el chico que es el vecino de Lola, la protagonista de un cuento que se llama La respiración cavernaria,
que está en 7 casas vacías. En otro cuento que se llama Mariposas, donde los niños que salen de una escuela de pronto ya no son niños, sino que se transforman se ven como mariposas. Y en el cuento Pájaros en la boca, donde lo monstruoso no se ve reflejado en lo físico, porque la adolescente Sarita, la protagonista, cada día luce más linda, más saludable, pero se refleja en sus acciones. La dieta nueva de Sarita es comer pájaros vivos todos los días. En Un hombre sin suerte, y en algunas partes de su novela, de su última novela, Kentucky's, se instala la sospecha también de que los niños pueden ser objeto de violencia o de abuso por parte de los adultos. A veces no solo se lo sugiere, a veces lo son. En relación con esto también hay una problematización del tema de la maternidad y a veces también de la paternidad. Lo vemos en Distancia de Rescate. Amanda, desde la salita donde se está muriendo, lo único que hace es preguntar por su hija, Nina. Carla, por otra parte, rechaza a su propio hijo, al que ella siente como otro, y lo mismo le pasa a su marido, Omar. En otro cuento de Schweblin, que se llama En la estepa, una pareja que está haciendo tratamientos para la fertilidad se muda a un bosque en donde tienen que cazar algo todas las noches como parte de una solución para ese problema. Nunca sabemos si se trata de un animal o de una criatura fetiche que podría ayudarlos a concebir, o si la criatura que tienen que cazar vendría en última instancia a ocupar el lugar del hijo. En el cuento Un gran esfuerzo, el personaje, que es un padre, dice: sentí la desmesurada necesidad de atención de mi hijo, una necesidad insaciable, una necesidad imposible de satisfacer. Los padres experimentan angustia, sea porque sienten a sus hijos en peligro, sea que los rechacen por monstruosos, o en última instancia porque se ven desbordados por su incapacidad de cumplir con el rol materno o paterno. Lo monstruoso tampoco se limita a los niños, también se extiende a los animales, los caballos, los patos en Distancia de Rescate, los pájaros en Pájaros en la boca, también los peluches o dispositivos como en Kentucky's, los animales, también aparecen en los textos de Schweblin. El topo de juguete de Nina, los Kentuckys que se venden con forma de pandas, cuervos, conejos, el horror manifestado a través de animales o muñecos tampoco es nuevo, es algo que abunda tanto en la ficción, digamos, literaria como en la cinematográfica. En segundo lugar, dijimos que íbamos a ver el tema de la identidad en los relatos de Green, que también se repite con frecuencia. Hay una constante pregunta que subyace no solo a Distancia de Rescate, sino a esos otros textos. ¿Qué es la identidad? En este mundo dislocado, hiper tecnologizado, ¿qué define lo que somos? Esto va más allá del tratamiento de la identidad en la escritura de Cortázar que veíamos la pasada. Es algo mucho más complejo. En Distancia de Rescate, la identidad de los niños se fragmenta y se reacomoda a través de esa transmigración. David y Nina intercambian partes de su alma o su espíritu, como lo queramos llamar. Entre paréntesis, también encontramos este recurso a esto localista, ancestral, como la brujería o la adivinación, en otros cuentos. En La verdad acerca del futuro, la novia consulta, en su luna de miel, consulta a una divina en Italia para que le confirme si se ha casado con el hombre indicado. En otros cuentos, lo fantástico hace alianza con una enfermedad. Por ejemplo, en La respiración cavernaria, el personaje, Lola, una señora mayor, pierde la noción de lo que está pasando
y de quién es ella, de quiénes son los que están a su alrededor, como consecuencia de lo que suponemos es el Alzheimer. La identidad también está estrechamente relacionada con las dos nociones de espacio y de tiempo. En el caso de Lola, Lola pierde las dos, el espacio y el tiempo. En la novela Kentucky's, una persona, cualquier persona que en la novela se la llama el amo, puede comprar unos dispositivos tecnológicos sofisticados que parecen animalitos de peluche inofensivos, pero que en realidad están conectados virtualmente a un usuario que está frente a una computadora en cualquier otra parte del mundo y que los puede manejar. Estos dispositivos solamente miden 30 centímetros de alto, son chiquitos, se llaman Kentuckys, pueden desplazarse y acompañar a esos amos, o sea, a la persona que los compra, que los ha comprado como si fueran juguetes. Los Kentuckys actúan como una especie de voyeur, digamos, pero con el consentimiento de las personas que los han comprado, esos amos, y transmiten a través de sus ojos cámara y registran en tiempo real a alguien totalmente anónimo que puede estar en la otra punta del mundo. Lo más siniestro es justamente que las personas que compran estos dispositivos consienten en ser espiadas a través de esta suerte de pequeño gran hermano y los ven como algo inofensivo, al menos en un principio. Las distancias geográficas se acortan cuando el usuario de estos dispositivos, que se llaman Kentuckys, siguen los acontecimientos de la vida de alguien a miles de kilómetros como si vivieran una vida prestada, o como si fueran un personaje en un videojuego extremo. Pero esto abre la puerta, con el paso del tiempo, a que los usuarios, a la persona que maneja ese dispositivo en forma remota, sean testigos de las mayores miserias humanas, o que se transformen a su vez en voyeurs perversos. El mal o lo siniestro puede estar de cualquiera de esos dos lados, incluso de los dos. La identidad de ese usuario también está fragmentada. Un usuario que vuelve de su vida cotidiana a sentarse frente a una computadora para estar en otro lugar, ver la vida de otra persona, que es lo más cercano que puede ser el ser otro al ser otro, y sin penalizaciones, que tiene ojos a través de esa cámara, de ese dispositivo, digamos, también tiene, digamos, una identidad que está fragmentada. En una entrevista reciente que le hicieron a Samantha Schweblin, ahora en pandemia, le preguntan por la tecnología, obviamente, y ella dice que la tecnología no es ni buena ni mala, digamos, que es un espejo de nuestros miedos y nuestras intenciones. Voy a compartir otra vez la pantalla un segundito. No. Sé que me equivoqué. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartirla porque me dice que mi conexión está un poco inestable. Vamos a ver si lo logro. Estamos hablando justamente de la tecnología. Ahí estamos, íbamos por la que sigue. Entonces, bueno, esto estoy pensando, esto me hace acordar, esta es una publicidad que yo vi hace varios años de una compañía de viajes que ya no existe hoy, y que decía esto: lleva tu cuerpo a donde está tu mente. Y eso en ese momento me hizo pensar, y bueno, a partir de este texto también, digamos, ¿qué es lo que define la identidad cuando nuestro cuerpo y nuestra mente o nuestro espíritu están en distintos lugares? O cuando nuestro espíritu, como el de David, ha migrado a otro cuerpo. Nos define, como en Kentucky, ser un usuario de un Kentucky, tener un Kentucky. Estamos definidos por lo que tenemos antes de por lo que somos. ¿Quiénes somos en un mundo en el que el capitalismo nos insta a comprar cada vez más cosas y a definirnos por eso? ¿O será la mirada del otro la que nos define? Todas estas problematizaciones
aparecen en los textos de Schweblin. En Distancia de Rescate, en un momento Nina, la hija de Amanda, juega y se pone a usar el pronombre nosotros, el plural majestático, para hablar de sí misma. Esto al mismo tiempo también remite a una identidad múltiple que Amanda, su madre, percibe como algo sumamente amenazador. Mucho antes de que nos enteremos de lo que ha estado pasando, Nina le dice a la madre, soy David. Y además se dirige a ella como señora Amanda. En otro momento, David mismo empieza a llamar a su madre por su nombre, Carla, en vez de decirle mamá. De esta manera se insinúa una especie de disolución de ese vínculo madre e hijo. Una vez que se consuma la transmigración en Distancia de Rescate, vemos que al final, el papá de Nina, el marido de Amanda, cuando está en el auto para irse del pueblo, no reconoce a su propia hija en David, que David no se quiere bajar del auto de él, y tiene actitudes y gestos que remiten a Nina, no se da cuenta de que Nina está en parte en David. La identidad no afecta solamente a las personas, sino también objetos, espacios. Muchos de los relatos de Schweblin suceden en espacios de los que los personajes, como en una especie de relato kafkiano, no pueden irse. La delimitación de estos espacios también es un tema importante en la escritura de Schweblin. Muchas veces aparecen casas rodeadas de jardines que cumplirían una función de espacio intermedio. Pensemos en el título de su libro de relatos, 7 casas vacías. Las casas pueden ser intercambiables. En el cuento Nada de todo esto, la madre de la protagonista se dedica como hobby a visitar casas ajenas sin permiso y a veces a mover cosas del lugar. En Distancia de Rescate, entrar en una casa ajena implica un cierto peligro. Carla no quiere entrar en la casa de Amanda y viceversa. Estas líneas que voy a leer son del otro cuento, La respiración cavernaria. Si daba un paso adelante, Lola tendría que dar uno atrás, y entonces ambas estarían dentro de la casa. Era una situación peligrosa. En Kentuckys, entrar en la vivienda de otro es fácil, pero también implica un cierto peligro. En otros cuentos los personajes dudan antes de cruzar el vano de la puerta. Dar el consentimiento para que alguien entre en nuestra casa es abrir la puerta a eso siniestro, como en la mayor parte de las historias de vampiros que necesitan el permiso de uno para pasar, si no, no pueden pasar. En el momento en que finalmente Amanda entra en la casa de Carla, todo empieza a desmoronarse. Existe también una preocupación por delimitar dónde termina un objeto y dónde empieza la identidad del otro objeto. Una preocupación por lo que es igual y por lo que es diferente. En un cuento de Pájaros en la boca, Olin Gris, el personaje tiene un libro, tiene 2 copias de un mismo libro, y se desespera por encontrar la diferencia entre esas 2 copias, porque no quiere que sean iguales. La fabricación en serie, la multiplicación de objetos idénticos en el mercado es una característica que, como ya sabemos, del capitalismo. Los objetos pierden esa capacidad, esa unicidad, esa capacidad de no ser duplicados o repetibles. Esto ya ha sido tema de muchos análisis en la época de la reproducción técnica, pero en la era digital esto todavía lleva el problema mucho más lejos, porque todo puede ser reproducido al infinito en segundos, ¿sí? Todo se vuelve viral, valga el juego de palabras. Y la fragmentación de la identidad en múltiples imágenes, podemos pensar en lo que algunas culturas piensan de eso, ¿no? Que se lleva una parte del alma. Por otro lado, como un reverso de esta idea, en una entrevista que le hacen a Samantha Schweblin el año pasado en la Biblioteca Nacional, ella habla de su relación con la traducción de sus textos. Ella cita a Borges, lo parafrasea, y dice que el original
es la más infiel de todas las copias, de todas las versiones. Si hay muchas traducciones, de verdad, el original es el que menos se lee. Las traducciones, dice ella, de sus propios textos, le producen un efecto de extrañamiento. No con el inglés, porque ella habla inglés, pero con otras lenguas tiene la impresión de ni siquiera darse cuenta si eso es su libro. Especialmente con lenguas que no usan el alfabeto occidental, que tienen una gramática diferente, que trabajan con ideogramas, donde ella no puede reconocer absolutamente nada de lo que escribió. Son lenguas que reflejan incluso sociedades muy diferentes. Entonces ella se pregunta qué se habrá podido conservar en esa traducción. La traducción hace que un texto se transforme en algo irreconocible, en otra cosa. Así que acá también tenemos un tema con la identidad. La primera vez que yo vi un libro de Samantha Schweblin fue en 2017, no fue en Buenos Aires, fue en una librería en Londres. Todavía no había leído nada de ella. Y el libro era la versión en inglés de Distancia de Rescate, traducido por Megan McDowell, que es su traductora al inglés. Y el título en inglés es Fever Dream, sueño producido por la fiebre, sueño de la fiebre o febril. Cuando finalmente lo leí en español, me pareció, digamos, me molestó un poco ese título, porque me pareció que la traductora estaba llevando un poco de la mano al lector a una definición de lo que estaba pasando, y que quitaba esa posibilidad de la que hablábamos la semana pasada, que planteaba Todorov, de la vacilación entre lo que uno podía interpretar del relato. O sea, si bien Amanda agoniza en una cama, eh, y tiene fiebre, en el texto original podemos interpretar más de una versión. Y me pareció que el título en inglés no dejaba abierta esa posibilidad. Distancia de rescate se tradujo al francés como toxique, como algo venenoso, tóxico, al alemán como el veneno, das Gift, y Kentuckys se tradujo como ojos pequeños al inglés. Probablemente esto tenga que ver con una interferencia con la palabra para los angloparlantes, especialmente en Estados Unidos, con el estado de Kentucky, que tiene una grafía similar, aunque incluso en la novela hay una especie de guiño a eso, porque uno de los dispositivos, estos peluchitos electrónicos, se llama Coronel Sanders, que es de hecho la persona que fundó el Kentucky Fried Chicken, que es el restaurante de alitas de pollo. Así que bueno, en distancia de rescate, además, digamos, de todo este tema de, digamos, con el lenguaje, hay una obsesión por controlar los límites, por reducir los acontecimientos, la escritura, a lo esencial, a lo importante. Hay una urgencia permanente por volver a eso que es importante. David repite incansablemente, eso no es lo importante, no hay tiempo. Y es ese hilo, lo sisal, el hilo del relato, el que lleva a Amanda de vuelta al nudo del relato para descubrir qué es lo que realmente pasó. Pero la verdad es que en un punto a Amanda se le pasa lo importante, no lo ve. La urgencia tiene que ver con esa falta de tiempo. En los relatos en general de Schweblin, el tiempo puede pasar o bien muy rápido, como en esta novela, o por ejemplo en un cuento que tiene bastante humor, que se llama Agujeros Negros, donde el espacio y el tiempo empiezan a desaparecerles a los personajes, o bien es circular el tiempo y vuelve a suceder una y otra vez, como en un cuento que se llama Mismo Lugar. En muchos de sus cuentos los personajes además ordenan obsesivamente cosas, objetos en cajas, por ejemplo, como un intento de controlar el desborde o para simular dar un viso de normalidad. En la medida de las cosas, por ejemplo, hay un personaje que ordena juguetes en una juguetería en cajas. En Pájaros en la boca, Sarita apila cajas, las cajas vacías que contenían los pájaros que su madre le traía para su alimentación. También los personajes hacen unas listas incansables
se escriben papelitos que pegan en la heladera o en toda la casa, para recordar quiénes son, qué tienen que hacer, como el personaje de Lola, el que sufre de Alzheimer, en La respiración cavernaria. Es el lenguaje mismo, como distancia de rescate también, el que intenta servir como herramienta de control de ese desborde. El personaje de La respiración cavernaria, el personaje con Alzheimer, Lola, también tiene una obsesión, igual que David, para responder a la pregunta ¿qué es lo importante? Esa sería un poco la segunda línea de la identidad. La tercera que vamos a tratar tiene que ver con, bueno, dónde sucede. Dijimos que sucede en La Pampa, en la zona agropecuaria donde se cultiva soja, en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que La Pampa ha ocupado distintos lugares en la literatura, en el imaginario argentino, ¿no? Lo idílico, lo vernáculo, el gaucho, pensemos en Sarmiento, en Civilización y Barbarie. En este caso es verano, Amanda se acaba de instalar en una casa con pileta, con jardín, en un lugar que debería ser un espacio de descanso, de disfrute con su hija Nina. Sin embargo, a medida que pasa el relato, vemos cómo eso inquietante se va extendiendo en forma invisible por el campo, por ese riachuelo, algo tóxico que va matando a los animales. Lo primero que vemos es el pájaro muerto al lado del río donde está tomando agua el padrillo, el caballo. Después el caballo que enferma, David, los patos. Y esto tóxico va contaminando todo a su paso. Algo que produce deformaciones en los chicos, que puede además desencadenar la muerte. En la entrevista en la Biblioteca Nacional, Schweblin comenta que en la época que escribió Distancia de Rescate se hablaba mucho en las noticias del tema del glifosato y de los efectos nocivos que tenía sobre la salud. Y que la verdad es que les sorprendió mucho cuando se publicó la novela que la mayor parte de la crítica hablara más vale se centrara en el tema de la distancia del rescate, de la relación madre-hijo, del elemento fantástico, y no tanto en el tema de la ecología. El fertilizante que usan los trabajadores en el campo nunca se nombra directamente, asumimos que es el glifosato. El texto sugiere más de lo que insiste. Algo creado por la ciencia que se convierte en una amenaza para la humanidad, nos remite, bueno, ya hasta a los años fines de los 50, principios de los 60, con la talidomida, por ejemplo, aquella droga que se daba a las mujeres embarazadas como un antiemético, a Chernobyl en 1986 y a infinidad de otros desastres, ¿no? Bueno, o a la idea de que las pandemias en realidad son en gran parte el resultado del mal uso que el ser humano hace del medio ambiente. En la Argentina, como detalle, no de ficción, en septiembre de 2018 murió como consecuencia del glifosato Fabián Tomasi, que se había transformado en un activista en contra de los agroquímicos de este estilo. Él trabajaba rociando desde avionetas en Entre Ríos los campos de soja. Terminó enfermándose gravemente. El glifosato puede producir malformaciones en los fetos, cáncer, también problemas neurológicos en los adultos. Un catálogo de manifestaciones que, digamos, las encontramos ficcionalizadas en Distancia de Rescate, que de alguna manera nos parecen algo, digamos, fantástico, pero de verdad son, digamos, reflejan un hecho real. En la novela, por ejemplo, hay un objeto banal, cotidiano, que se transforma en algo siniestro para Amanda. Cuando está en la salita, ella le cuenta a David una pesadilla que tuvo. Dice que una noche, en su pesadilla, se despertó a la madrugada en su casa, bajó a la cocina y vio a su marido y a Nina, y sobre la mesa había una lata de arvejas gigante.
que ella define como una marca rústica, una marca que nunca usaría por el por la calidad, digamos, nunca elegiría para alimentar a su familia. La lata, dice Amanda, tiene una presencia alarmante. Las conservas son el símbolo de esa contaminación que está amenazando los campos, pero también de la alienación que separa a los seres humanos de la naturaleza, o incluso de sí mismos. En los textos de Schweblin vuelven a aparecer latas, o también otros productos envasados, que se presentan de esa manera, como algo siniestro, como algo peligroso. En el cuento La respiración cavernaria, el de la mujer con Alzheimer, la lata de atún que se le cae a Lola de las manos en el supermercado es la primera señal alarmante de que está dejando de ser quien es, de que empieza a alucinar como parte de su enfermedad. En su cuento Conservas, un cuento que está incluido en Pájaros en la boca, la protagonista está embarazada, pero todavía no quiere tener un hijo. Entonces va a un médico que le receta un tratamiento innovador que lo que hace es hacer que su gestación vaya para atrás. El feto retrocede en su evolución hasta volverse del tamaño de una almendra. Entonces la protagonista lo escupe y lo guarda en un frasco como una conserva, como si fuera algo, un producto, para poder volver a utilizarlo en el futuro cuando finalmente decida que quiere tener un hijo. Que de hecho además se sabe que es una hija y en el cuento tiene nombre, Teresita, lo cual lo vuelve un poco más siniestro todavía. Schweblin sostiene que hoy en día nadie sabe dónde está el peligro. En la entrevista dice, bueno, uno va al supermercado y ve una fruta perfecta, pero la verdad es que no sabemos si es preferible eso o una fruta no tan perfecta que no tenga, que sepamos que no tiene agroquímicos, agrotóxicos. Esto me hace pensar en una versión actual de la manzana de Blancanieves, ¿no? Que es perfecta y atractiva, pero letal. Y también me hace pensar en todo lo que hacemos cada vez que volvemos del supermercado estos días, ¿no? Que lavamos obsesivamente todo lo que hemos comprado para estar seguros de que el virus no ha entrado en casa. Eh, esa urgencia que tiene David para guiar a Amanda a lo largo del hilo del relato, para que encuentre qué es lo importante, nos señala, como dijimos, que el tiempo se está terminando. El tiempo en esta novela ya está perdido de antemano. En el final, la voz de Amanda nos muestra a su marido, que se aleja del pueblo, en el auto, pero él no ve los campos de soja, los riachuelos entretejiendo las tierras secas, los kilómetros de campo abierto sin ganado, las villas y las fábricas llegando a la ciudad. No ve lo importante, el hilo finalmente suelto, como una mecha encendida en algún lugar, la plaga, inmóvil, a punto de irritarse. La novela se cierra con un apocalipsis inminente que para algunos no es todavía tan visible. Este apocalipsis es menos sutil ya en Kentucky, que se escribe casi 5 años después. En los textos de Schweblin hay una desconexión entre los seres humanos y el mundo que los rodea, que se evidencia a través, entonces, como dijimos, de distintos mecanismos. La amenaza a la identidad, lo global que hace peligrar lo local porque lo banaliza, lo iguala, la tecnología, la falta de empatía y una incapacidad de ver por parte de los personajes que evoca aquella novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, de 1995. Una sociedad en la que todo está reducido al mismo valor de cambio, un pastiche donde conviven los dispositivos electrónicos como los Kentuckys, los procedimientos ancestrales o las creencias como la transmigración, la brujería, los agrotóxicos, las pesadillas ecológicas, las identidades poco estables, la desconfianza hacia los demás, la tecnología que puede poner en evidencia el lado más oscuro de los seres humanos. Y ese miedo a lo otro, que en este tipo de textos, en los textos de Schweblin, lo sentimos mucho más cercano y mucho más peligroso que los cuentos fantásticos, por ejemplo, de la época del boom, de los años 60.
La ficción de Samantha Schweblin da cuenta de un mundo desarticulado que nos desborda y apenas en ese mundo hacemos pie. La pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar?, que es la que atraviesa Distancia de Rescate, vuelve a aparecer en otros textos de ella una y otra vez. En Kentucky's, uno de los personajes se plantea esto mismo. Por primera vez se preguntó, con un miedo que casi podría quebrarla, si estaba de pie sobre un mundo del que realmente se pudiera escapar. En la entrevista que le hicieron en la Biblioteca Nacional, Schweblin dice que la literatura nos permite saber qué duele, qué es lo que duele, pero sin tener que cargar con esa mochila. Porque la literatura, claro, es ficción y no realidad. Entonces sería una especie de laboratorio, nos permite una experimentación, digamos. Después de la charla sobre Casa Tomada del otro día, un exalumno mío, ahora amigo, me comentó que se había quedado pensando en la utilidad de tener un zaguán en estos tiempos de pandemia, ya que un zaguán separa la calle del hogar. El zaguán es el espacio intermedio que nos separa del peligro. En su país, Estados Unidos, el concepto del zaguán no existe. Creo que la literatura también funciona como zaguán, algo que nos da una cierta distancia de rescate, pero para con nosotros mismos, respecto de lo que leemos, especialmente este tipo de textos. Y al mismo tiempo nos permite verlos desde un lugar salvo, a resguardo. Así que bueno, tenemos esa posibilidad de la literatura como zaguán frente a todo aquello que nos descoloca y que nos provoca inquietud, como los textos de Schweblin, ¿no? Así que espero no desanimarlos con todas estas cosas que he dicho de los textos de ella, pero los invito a leer a Samantha desde la seguridad del zaguán de la literatura, porque de verdad vale la pena, pero es totalmente diferente de Cortázar y, digamos, son textos instalados en un mundo, digamos, el mundo en que vivimos hoy. Así que eso, los invito a leer a Samantha. Si alguno de ustedes quiere por chat hacer algún tipo de comentario, lo puedo leer, lo puedo compartir. Acá Leticia dice que Samantha es excelente, sí, coincido, de verdad lo es. Si alguien quiere hacer algún comentario. El otro día recibimos algunos mails con algunas interpretaciones sobre Casa Tomada que fueron muy enriquecedoras, así que cada uno desde su área, digamos, puede leer un texto y eso, bueno, es lo que tiene de bueno la literatura, que uno lo puede leer desde diferentes puntos de vista. Bueno, si no tienen preguntas ni comentarios, si después tienen algún comentario que hacer o quieren compartir alguna idea, lo pueden enviar a la dirección de la Secretaría. Creo que es info arroba, ahora la van a poner. Y bueno, lo pueden compartir. A ver acá, perdón, me están entrando los chats y los veo todos juntos. A ver, ¿podés compartir los títulos de los cuentos que nombraste por mail como las? Sí, los voy a compartir. De hecho, en este caso es mucho más fácil porque Samantha tiene una producción mucho más acotada. Obviamente, digamos, ella dice que es para escribir lenta, digamos, que le toma su tiempo, pero por supuesto no es la producción de Cortázar, que es, digamos, muy grande, así que son 3 libros de relatos y 2 novelas. Voy a compartir los nombres, sí, por supuesto, les mando a todos los que hayan asistido. Acá dice Eli, te hace acordar al libro, ¿a qué libro? Un cuento de Clarice Lispector. Ajá. Ujú. No lo he leído, pero sí, bueno, se pueden entablar muchos diálogos entre los diferentes textos que uno lee, y eso también es lo maravilloso de la literatura. Quería compartir, perdón, con ustedes antes de terminar, eh, algo que otra vez no lo puedo compartir. A ver, stop sharing.
no sé por qué no me comparte. Quería compartir las influencias que ella dice que ha tenido. Ella lee mucho cuento, y las influencias que ella dice que ha tenido su literatura, ¿sí? Están acá Bioy Casares, Cortázar, Antonio Di Benedetto, Boris Vian, Dino Buzzati, Samuel Beckett, Flannery O'Connor, Hemingway, Salinger, John Cheever. eh, Así que bueno, esas son las influencias, bueno, Kafka también, que ella reconoce. Sí, Pájaros en la boca, Verónica además retoma algunos cuentos que ya aparecen en el núcleo del disturbio. O sea, ella del núcleo del disturbio hay 3 o 4 cuentos que vuelven a aparecer en Pájaros en la boca. Ujú. Y Kentucky's, coincido con Cintia, es terrible. Léanlo, pero eh, sí, desde el zaguán, como les decía, muy inquietante. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia y bueno, cualquier cosa entonces les enviaré los títulos de los cuentos que mencioné. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en algún momento. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches.